Para mi cura, año jubilar con el padre Diego Jaramillo, en un lugar muy especial de la obra del Minuto de Dios, donde el padre Rafael García Herreros empezó un tema de repercusión social sorprendente. Padre Diego, el Papa Francisco nos alegró con una carta apostólica en la Pascua de Navidad pasada, invitando a un año de júbilo, 2025. ¿Qué nos dice al respecto? Sí, ese documento del Papa fue muy simpático y amable. Se llamó en latín Spes non confundit. Eso traduce la esperanza no defrauda. Es una frase de San Pablo en la carta a los Corintios y el Papa la usó porque le dio como un sentido especial a todo el año que estamos celebrando, año del jubileo, año de la alegría, y entonces nos pide el Papa que pensemos cómo la esperanza que tenemos, cómo llegar a estar con Dios, cómo estar un día en el cielo, eso no nos confunde, eso no nos defrauda, sino que para nosotros todos los católicos, los cristianos, los creyentes, es un motivo de alegría y de esperanza. Un antecedente a este año jubilar fue la pandemia, un hecho de dolor, de sufrimiento, quizás de recriminaciones por haber contagiado al papá o al abuelito con la pandemia. Y la esperanza es como una respuesta después de tanta crisis, de tanta muerte, es como la lógica, después de un día gris, una aurora risueña, la esperanza. Así es, y entonces tenemos la esperanza de que ya esa pandemia de la cual tú acabas de hacer mención ya pasó, que si bien nos trajo tanta preocupación y dificultades, porque todo el país de una u otra manera quedó afectado. Unos porque lo que tú mencionaste, murieron familiares, entonces padres de familia o hijos, etc. Yo creo que todos nosotros de una u otra manera, en la persona de amigos o de familiares, nos vimos afectados. Y entonces el Papa nos lanza al año de la esperanza. Así es. Y entonces el Papa nos dice, por ejemplo, en uno de sus últimos mensajes, caminemos, pero caminemos juntos, pero caminemos sabiendo para dónde vamos, con la esperanza maravillosa de que lo que nos espera es una bendición grande de Dios. Y hay una siguiente conexión: caminemos juntos, sinodalidad, una palabra que se fue abriendo poco a poco en las distintas acciones de la Iglesia. Y para este año jubilar, pues caminemos juntos y vayamos en peregrinación a recibir la gracia. Por supuesto, y ese caminemos juntos no solo implica que todos nosotros estamos invitados a caminar hacia un mundo nuevo, sino que al caminar juntos, si nos damos cuenta de que hay hermanos que no tienen lo que nosotros tenemos, pues les ayudemos, porque es un año de fraternidad, es un año también de vivir como hermanos de los otros. Padre Diego, el Papa nos propone entonces que este año, desde la Navidad hasta la próxima, sea un año jubilar, un año de júbilo. ¿Y qué hay que hacer? Pues hay que hacer muchas cosas. En estos días precisamente, hace ya 10 días o algo más, estamos en la Cuaresma. Y en la Cuaresma la Iglesia, y la Cuaresma es parte de ese año, y una parte importante. En la Cuaresma la Iglesia nos dice, a ver, primero, ora. Es decir, piensa en Dios, piensa para dónde vas, piensa quién es tu Padre, quién es el que te da la felicidad, quién es el que te creó, quién es el que te resucita. De manera que piensa en Dios y órale. En segundo lugar,
piensa en el prójimo. Entonces, hay gente que camina contigo, pero hay gente pobre. Entonces, la limosna es un tema importante. El compartir cristiano de bienes es muy importante. El saber que no estamos solos, sino que tenemos que ir acompañados y ayudar a los otros a que también caminen al paso que nosotros lo hagamos, es muy importante. Y el ayuno, que es piensa en ti mismo, piensa que tú has fallado, piensa que tú te has equivocado en la vida, piensa que tu vida puede ser mejor, pídele perdón al Señor y para adelante. Esto se puede ir juntando en unas palabras claves: fe, amor, penitencia. Bueno, esas tres, si las coges, fe, que nos lleva a poner toda nuestra confianza en Dios. El amor, que es ese sentimiento grande que Dios mismo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Eso es la carta a los Romanos, nos lo explica. La carta a los Corintios se deleita hablándonos del amor. De manera que es fe y amor, pero entonces, ¿eso cómo lo hacemos? Lo hacemos con alegría, eso todo lo hacemos con la confianza de que Dios viene, eso lo hacemos como hermanos, y por eso, si hay unos que ya están, que son muy jóvenes todavía y no tienen todavía la experiencia, pues tendámosle la mano y ayudémoslo. Y hay otros que son ancianos, pues también con ellos tenemos que caminar. Y hay otros que están enfermos, y hay otros que están en la cárcel. Pues a todos ellos es tener una mirada amplia y darles un apoyo a todos. Y la penitencia, o sea, acercarnos al sacramento de la reconciliación, porque estas cosas buenas las hacen muchas personas sin fe. Hay filántropos, hay gente que ayuda, hay gente que comparte, pero no tiene ninguna referencia de lo trascendente. Pero entonces, desde esta perspectiva de la fe, entonces el testimonio que el cristiano vive su fe en la tónica en que la Iglesia misma le está proponiendo, jubilar. Por supuesto, al fin y al cabo en la fe es el fundamento de toda la vida del cristiano, y la fe que es un regalo grande que Dios nos da, porque realmente el don de la fe es una virtud teologal, como la definió también el Concilio de tiempos y el Catecismo de la Iglesia. Pero entonces es una actitud que nos lleva a creer en Dios, a creerle a Dios, a poner nuestra confianza en Él, a caminar hacia donde Él nos dice. La fe es muy importante y precisamente impulsados por esa fe que tenemos, decimos algo que dijeron los padres del concilio por allá en el año 300, en Nicea, año 325. Este año cumplimos los 300 años precisamente. Ellos dijeron, creemos, es decir, la fe la expresaron en plural. En ese momento comenzaron a decir la Iglesia, ya no solo creo en Dios, sino creemos en Dios Padre. Es un paso bien importante y sencillo, pero trascendente, ¿no? Así entonces vamos avanzando en la comprensión de lo que significa para nosotros este año jubilar. Hagamos una pausa. Padre Diego, en este tema y marco de esta celebración jubilar, ¿qué sentido y significado tiene lo de la Puerta Santa? Bueno, en Roma hay una puerta que generalmente está cerrada, pero que la abren en la Basílica de San Pedro y en las otras iglesias y basílicas, para que la gente que va al Año Santo pase por esa puerta. Es como un símbolo de que van a vivir la indulgencia del Sábado Santo. Y entonces, pero para nosotros la puerta es el sentido, es el símbolo
de Jesucristo. Es decir, nosotros tenemos acceso a Dios, nosotros somos bendecidos por Dios, por Jesucristo, es decir, a través de Jesucristo. Y entonces, ese es el nombre, como en la costumbre en Roma, de tener una puerta por la cual se pasa en el año santo, pero como un signo material de lo que tenemos que ser a través de Jesucristo, pasando por Jesucristo, como llegamos a obtener todas las gracias que el Señor nos da. Pero antes de eso viene la palabra peregrinar. Bueno, porque es un caminar, entonces no es para que nos quedemos quietos, sino para que caminemos con Él. Los cristianos desde el primer siglo se llamaron el camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. De manera que son signos bíblicos. Él es el camino y entonces estamos caminando guiados por Él, tomados de la mano, como dice una canción, tomado de la mano, con Él yo voy, a donde Él va. Entonces vamos caminando con Él por el camino que es Él, y por eso a los cristianos en el primer siglo se les dio el nombre de los del camino. Y más atrás, el pueblo de Dios peregrino 40 años. El pueblo de Israel, para salir de Egipto, peregrinó 40 años. Ellos usaban siempre el número de 40 con un gran simbolismo. Podría significar matemáticamente los 40 días de ayuno o los 40 días de diluvio, pero también era una manera de decir un tiempo muy especial que marca una diferencia entre lo que había antes y lo que había después. Y en el Evangelio encontramos a María cuando recibe el anuncio de que Isabel está encinta, ella también peregrina. Claro, el peregrino es un caminar por este mundo hacia el Padre del cielo, un caminar hacia la vida nueva. De manera que estamos por un camino que es Cristo, caminando desde acá hasta el Padre y de la mano de Él, porque si no es de la mano de Él, nos equivocamos, nos perdemos el camino, pero iluminados con Él, siguiéndolo a Él, el Señor nos dice siempre, síganme. Entonces, si Él nos dice, síganme, quiere decir, caminen detrás de mí. Padre Diego, ya entiendo, peregrinar es ponerme en movimiento, atravesar la puerta santa, es llegar a la basílica o a la iglesia o a la catedral que el Papa o los obispos han designado para recibir la gracia del jubileo. Una vez que atravieso la puerta santa, sigue la celebración del sacramento de la reconciliación. Por supuesto, porque todos nosotros somos pecadores. No hay uno que escape de esa ley. Entonces, el sacramento de la penitencia o de la reconciliación, pues reconciliarse quiere decir, vuelvo a estar de acuerdo con todos mis hermanos, vuelvo a estar de acuerdo con Dios. Penitencia alude a que me pesa el tema, que estoy arrepentido, pero con dos palabras diferentes aluden a la misma vivencia espiritual. Entonces nosotros en esta Cuaresma y en este Año Santo tenemos que hacer eso, caminemos dejando atrás lo que nos impide caminar en el Señor, arrepintiéndonos, es decir, pidiendo perdón por haber tenido esos apegos y luego reconciliémonos, es decir, estemos de acuerdo con Dios y con la Iglesia. Pero ahí viene ¿para qué me reconcilio? Y entonces viene la invitación a participar plenamente de la Eucaristía. Por supuesto, porque recibir a Cristo lo recibe, Él se entrega a nosotros como amigos. Y si por el contrario tenemos actitudes que rompen la amistad plena con Él, pues no lo deberíamos recibir. Entonces me arrepiento de lo que hice y ya, confiado en el perdón de Él,
lo recibo plenamente. Y una vez recibido a Jesús en la Eucaristía, la invitación es a una obra de caridad. Y entonces, Porque la vida toda del cristiano es amor. La caridad es el amor. Entonces Jesús nos recordó que el primer mandamiento de los cristianos es amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra alma, con nuestro entendimiento, con nuestra voluntad, y al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces tenemos que amar a Dios y amar a los demás. Luego entonces, como Jesús dice, como a nosotros mismos, entonces implica también que yo mismo tengo que cuidarme con amor como hijo de Dios. Y ahora casi que podríamos añadir un cuarto amor, además de ese amor a Dios, de ese amor al prójimo, de ese amor a mí mismo, amor a la creación, a la naturaleza, que se llama de una manera especial en estos últimos años ecología. Entonces ahora se está recordando, la Iglesia lo está haciendo, el amor a la naturaleza, al mundo creado, al aire, al agua, a las plantas, a los animales, al prójimo. Es decir, es un amor a la obra de Dios. Padre Diego, luego entonces el Papa nos dice que oremos por él. Por supuesto que nosotros tenemos que orar por el Papa y ojalá lo hagamos con mucho fervor. El Papa ya tiene sus años, es un muchacho, podría yo decir a veces, porque yo le llevo como 4 o 5 años, pero de todas maneras el Papa ha manifestado quebrantos de salud y ha estado, bendito sea Dios, superándolos, de manera que ojalá que el Papa se restablezca plenamente y pueda salir adelante de enfermedades o debilidades que ha tenido a lo largo de su vida anterior y que ahora vuelven a sentirse, o de problemas que como cualquier criatura humana lo pueden afectar. Bien, hemos hecho ese recorrido de lo que nos pide el Papa. Hacemos una pausa y continuamos. Padre Diego, es de verdad un gusto poder participar con nuestros feligreses, con nuestros televidentes, esta reflexión tan valiosa sobre este año jubilar, sobre la virtud de la esperanza. ¿Qué mensaje nos da usted? Pues Padre, yo casi que te diría que si tomamos la oración del jubileo, que la traje aquí, y tiene como 3 párrafos que los podríamos leer con la gente y hacerle algún comentario, bien seas que lo hagas tú o que lo haga yo. La primera parte de la oración dice así: Padre que estás en el cielo. ¿Verdad que estamos hablando con el Padre Dios? La fe que nos has donado en tu Hijo Jesucristo, nuestro hermano, se llama caridad, la llama de la caridad, infundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, que todo eso despierten en nosotros la bienaventurada esperanza en la venida de tu reino. De manera que habló en este primer párrafo del Padre del cielo, luego habló del Hijo Jesucristo, nuestro hermano, que nos ha donado esa virtud de la caridad, y que esa virtud de la caridad que nos da Jesucristo la infunde en nosotros el Espíritu Santo. De manera que es una oración en Dios uno y trino. Y le pide en esa primera oración que despierten en nosotros la bienaventurada esperanza de la venida de tu reino. Escatológica. Sí, claro. Y aquí está la virtud de la esperanza, que el Papa nos quería pues infundir, pero mostrándonos que la esperanza es, ante todo, que esperamos el reino de Dios. Luego llega un segundo párrafo, si te parece. Sí, vamos claro bien. Que sí, bueno. Tu gracia nos transforme en
dedicados cultivadores de la semilla del Evangelio. La humanidad y el cosmos en espera confiada de los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando vencidas las fuerzas del mal, se manifestará para siempre tu gloria. Escatología, el cielo. Claro, y siempre la esperanza, ¿no? Con ese matiz. De manera que antes tenía el matiz del cielo, y ahora también dicho lo mismo, pero a partir del trabajo humano. Entonces aquí nos pone que los hombres cultivamos las semillas del Evangelio, que esas semillas deben fermentar en nosotros, en la humanidad y en el cosmos, una espera confiada en Dios, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, vencidas por las fuerzas del mal. Y finalmente hay otro párrafo: la gracia del jubileo reavive en nosotros, peregrinos de esperanza, el anhelo de los bienes celestes, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz de nuestro Redentor. A ti, Dios bendito, eternamente sea la alabanza y la gloria por los siglos. Bellísima. De manera que aquí en eso tercero, como ves, habla del jubileo, la gracia del jubileo. Reavive en nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Peregrinos de la esperanza. Ya tú en el momento anterior hablaste de ser peregrino y la esperanza la hemos estado hablando. Y entonces, ¿que reavive qué? El anhelo de la buena esperanza, de los bienes celestiales. Reavive el anhelo, es que los queremos, los bienes celestiales, y derrame en el mundo entero la alegría y la paz. Hoy la psicología nos coloca frente a proyecto de vida, un tema interesante y bueno. El proyecto de vida es hasta tal año, ahí se acabó todo. Pero el proyecto de vida cristiano desde la fe es en esa dirección. Es para siempre. Para el cielo. Somos ciudadanos del cielo. Y peregrinamos, sí, para el cielo, en medio de dificultades, en medio de problemas, de pecado, de guerras, de enfermedades. Y entonces este año jubilar nos invita a una reconciliación y a recibir una indulgencia. ¿Qué es esa indulgencia? Es la expresión de la misericordia de Dios. Antiguamente, indulgencia y misericordia eran palabras que se intercambiaban. Entonces, la indulgencia es la bondad de Dios. La misericordia es el Dios que mira al miserable, al que está en... indulgencia es el perdón, ese amor con que Dios trata al que ha pecado y para perdonarle. Entonces estamos en un tiempo que podríamos decir como en los celulares modo avión, aquí diríamos modo jubileo. Modo jubileo, y puede que hasta tengas otras conexiones en ese teléfono intercelular espiritual que tienes. Entonces es modo jubileo, modo misericordia, modo amor, modo esperanza, modo fe, modo esperanza. Padre Diego, ha sido grato, ¿verdad?, haber profundizado un poco más sobre esta teología, esta vivencia de fe, esta experiencia de vida cristiana que el Papa nos ha impulsado a que vivamos durante este año 2025. Yo creo, Guillermo, que lo que podemos tú y yo desearle a todas las personas que se acerquen al televisor para vernos, pero tal vez sobre todo a ellos que están buscando cura, bien sea que lleguen a hablar con curas para tener cura, bien sea a otros curas, bien sea la salud total,
que están queriendo todos tener. Entonces, yo creo que es ante todo como un deseo para que este año de jubileo sea un año de alegría, un año de paz, un año de paciencia, un año de amor, un año de esperanza para todos los oyentes y videntes. De verdad, entonces cumplimos el objetivo para mi cura. Bendito sea Dios.